Buenos días. Pónganse de pie. Tienen mucho rato de estar sentados. Y vamos a hacer una oración. Señor, en tus manos queremos poner este momento de la predicación para que tú seas controlando nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, que tú tengas el control de todo. Toda carga la dejamos momentáneamente. Si usted quiere por ahí, o lo pone en las manos del Señor. Pero toda esa carga que usted tiene en este momento, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y tenga usted un corazón dispuesto para oír de la palabra, y que la palabra le ministre y le libere y sea refrigerio para sus huesos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos un poco rápido porque ya el tiempo nos alcanzó. Hoy vamos a ver una de las órdenes más importantes que está en la palabra del Señor. Y esta orden fue dada directamente por el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando la iglesia deja de cumplir esa orden, se debilita. Y contrariamente, el reino de las tinieblas se fortalece y se hace más numeroso. Pero la iglesia ha dejado poco a poco de cumplir con esa orden. O, lo digo de esta manera, nosotros poco a poco estamos siendo desobedientes con el Señor. Y esa orden, que aparece varias veces, el Señor la da, son las misiones. Repito, esa orden es ser misionero. Cuando se habla de misiones y de misioneros, nuestra mente inmediatamente nos transporta miles de kilómetros de nuestra casa. Allá en lo más profundo del África, donde sale Tarzán, ahí están los misioneros, y cuando hablo de misiones o de misioneros, nuestra mente está como automáticamente nos vamos muy largo de aquí. Bien, hoy vamos a ver lo que dice la Biblia sobre misiones. ¿Quiénes pueden ser misioneros y qué tienen que tener para ser misioneros? Y la primera parte, solo vamos a ver dos partes, y rápidamente. La primera parte de la predicación se llama un misionero 0 kilómetros, como los carros. Un misionero 0 kilómetros. Todos sabemos, tienen que saberlo, si no, ¿cómo se llamó el primer misionero que hubo en la tierra? Su nombre es Jesús de Nazaret. Él fue el primer misionero que hubo en la tierra. El Señor vivía, lo voy a poner en estos términos, no está en la Biblia, feliz y contento en su casa celestial a la par del Padre. Vivía full lujos. Eso lo saco yo porque la palabra dice que las calles allá son de oro. Así que si las calles son de oro, imagínense cómo sería la casa del Señor allá. Bien, en esa super casa, con ese super papá que tiene el Señor Jesús, con todos los lujos, Él dejó todo y se vino a vivir a la tierra. De la máxima riqueza que podemos pensar, a la pobreza en que vivió el Señor aquí, porque Él se vino de misionero a la tierra, y gracias a Él, todos ustedes, todos nosotros hoy somos hijos del Señor. Aleluya. Y Jesús, después de morir, resucitó, y antes de partir al cielo nuevamente, nos dejó la orden de ser misioneros.
Fue una de las últimas cosas que nos dijo: a partir de ahora, todos ustedes tienen que ser como yo fui, misionero. Pero la orden la dio como en diferentes etapas, en partes. Vamos a la primera parte. Mateo 28, 19. Son versículos que todos conocemos, pero vamos a leerlos de nuevo. La primera orden la dijo en Lucas capítulo 28, versículo 19. Mateo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice, esto lo dijo el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la orden. Esos verbos, para los que saben gramática, esos verbos están conjugados en un tiempo que se llama imperativo. O sea, es una orden que usted no se puede escapar. Es va o va. Ir a hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Luego en Marcos 16:15 vuelve a dar la orden, pero añade un poco más. Marcos 16:15. Notarán que siempre son los últimos capítulos de los evangelios, porque ya Jesús iba para la casa. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor añade aquí algo. Antes dijo a todas las naciones, ahora dice a todo el mundo. El mundo aquí es una cuestión más espiritual, diferente a todas las naciones. Y dice a toda criatura. En ese tiempo ellos pensaban que era solo para Israel, pero él añade a toda criatura. Posteriormente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos para Lucas, da más instrucciones. Lucas 24, 47. El Señor dice aquí, ya les había dicho a todas las naciones, después les dice ir por todo el mundo, pero aquí como que el Señor les dice a los discípulos, un momentito, ¿para dónde van tan rápido? Quietos. Y dice Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como que los discípulos ya se iban a ir corriendo a todo el mundo, y Él les dice, un momento, van a empezar aquí en Jerusalén. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, da más instrucciones. Versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero les dijo, id a todas las naciones. Después les dijo, id por todo el mundo. Después les dice, un momento, ¿a dónde van tan rápido? Van a empezar primero por Jerusalén, después Judea, la provincia, después Samaria, y después hasta el rincón más lejano del mundo. Por cierto,
Los discípulos o la iglesia de ese tiempo empezó haciéndole caso a Jesús y llenaron Jerusalén de la doctrina del Señor. ¿Recuerda cuando los agarran los judíos y los azotan y les dicen: ustedes son los que han llenado Jerusalén de la doctrina, como diciendo, de ese, porque habían llenado toda Jerusalén? Pero después de que hicieron eso, se quedaron muy cómodos ahí en Jerusalén. No pasaron a toda Judea, ni a Samaria, ni al resto del mundo. Fue tanto la cabezonada que se tuvo que levantar una persecución de vida o muerte a los discípulos para que tuvieran que irse de Jerusalén a otras ciudades. Algunos dicen que la persecución vino del mismo Señor, para que tuvieran que moverse de ahí. Voy a poner esto ahora en términos de la iglesia Siloé. Hay una orden para usted, una orden directa del Señor Jesús. Es esta: ir a hacer discípulos. El trabajo misionero consiste en hacer discípulos para el Señor. Y el Señor dice: ir a hacer discípulos a todas las naciones, a todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Pero primero empiecen por el lugar donde ustedes viven. Donde ustedes viven es su Jerusalén. Usted primero va a llenar donde usted vive, después el barrio, después llenamos todo Guadalupe, todo San José, y después llenamos todo el mundo. Pero primero me van a empezar por el lugar donde ustedes viven. Hay muchos que piensan y enseñan que ser misionero solo significa irse bien largo de donde usted vive, allá en lo más profundo de la selva, allá bien largo. Así piensan y enseñan, como que definen ser misionero por un asunto de kilómetros. Entre más kilómetros usted ya es misionero. La pregunta es: ¿a partir de cuántos kilómetros es usted misionero? ¿A partir de 1000 o de 10,000 o de 100,000? Hago otra pregunta: ¿o es que usted no puede ser un misionero 0 kilómetros? ¿Cómo se llama la pregunta, la parte? Si usted está esperando para viajar 100,000 kilómetros para ser misionero, eso está muy bien. Pero también puede ser misionero 0 kilómetros, ahí en la Jerusalén de su propia casa. Dice la palabra: sobre pocos kilómetros fuiste fiel, sobre muchos kilómetros te voy a poner. Porque dice el Señor que las almas que se ganan allá 100,000 kilómetros en lo más profundo de la selva tienen exactamente el mismo valor de las almas que usted va a ganar aquí sin caminar 1 kilómetro, 0 kilómetros. Tienen exactamente el mismo valor. También quiero que piensen esto con el asunto de los misioneros. Los misioneros 0 kilómetros, nosotros tenemos muchas ventajas con los misioneros 100,000 kilómetros. Usted es un misionero que vive en su propia casa, tiene su propia ropa, duerme en su propia cama, come la comida que a usted le gusta, puede hablar en el idioma que todos entendemos, y sus amigos todos son ticos y nos conocemos. Pero los misioneros 100,000 kilómetros no tienen nada de eso. Por eso es que los misioneros 0 kilómetros, nosotros
tenemos que ayudar a los misioneros 100.000 kilómetros. Ellos no tienen ropa, ellos no tienen comida, ellos no tienen esto. Ahora que veo entrar al pastor. Me acuerdo hace unos años que estábamos levantando una iglesia aquí en Costa Rica.